Hola. Bueno, como veis, estamos nuevamente en el salón de actos de la Fundación Caja de Círculo, un año después, y la verdad es que es muy emocionante. La parte triste es que ahora mismo solamente estoy yo en el escenario. La sala está completamente vacía, me emociona un poco también. Están la gente de sonido, está la gente de imagen, el equipo de redes sociales, hay unas 14, 15 personas con nosotros, pero bueno, como veis, el escenario vamos a recibir amigos, pero de momento estamos solos. Bueno, bienvenidos al workshop de Havers, en el que va a intervenir Miguel Ángel del Hoyo, que ya lo tenemos por ahí, en el que nos va a dar una ponencia muy chula sobre algo que cada vez está más en boca. Todas aquellas herramientas y lenguajes que están diseñados y están pensados para la explotación de grandes cantidades de datos. Yo creo que sin más podéis hacer vuestras preguntas. Veréis que en la página hay un botoncito que dice hacer preguntas. Estamos transmitiendo a la vez en nuestra página web, nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Facebook y el nuevo canal de Twitch. Hemos intentado meter el audio a Clubhouse, pero parece ser que hemos tenido algún problema. Bienvenidos a todos. Miguel Ángel, cuando quieras. Pues de acuerdo, vamos allá. Bienvenidos todos al workshop sobre R y su aplicación al análisis de datos. Pero antes de entrar en materia, bueno, pues aquí tienes un pequeño índice de lo que vamos a abordar ahora en la presentación. Y es, primero, vamos a hablar qué es R exactamente y vamos a poner en claro, digamos, diferentes conceptos para que todos tengamos claro, a fin de cuentas, de qué es lo que estamos hablando. Porque muchas veces se oye hablar de una cosa, de otra, de qué es el Big Data, de qué es lo que deja de serlo, de qué es la ciencia de datos, de qué no es. Y entonces, mejor dejarlo todo aclarado desde el primer momento y a partir de ahí sabemos de qué estamos hablando y por qué estamos hablando de ello. Entonces, los puntos que vamos a dar son qué es R, qué es el análisis estadístico y a qué es lo que se refiere, qué es el Big Data, qué es, por tanto, después la ciencia de datos, por qué es interesante hacer ciencia de datos, y después ya vamos a una parte más práctica, que es cómo hay que descargar R y un caso práctico. Vamos allá. R como tal no es un programa de estadística. R es un entorno y un lenguaje de programación. Es decir, no es darle un botón y automáticamente te lo hace todo. Sino que lo que hay que hacer es, como se dice normalmente, hay que picar dato para que lo ejecute. También es cierto, por otra parte, que este lenguaje tiene ya muchas librerías ya cargadas o que te tienes que descargar. No se está viendo la pantalla compartida, vaya, pues eso es a lo que me refería antes. Vamos a ver, espera. Jolín. Pues espérate a ver, ¿y por qué no se está viendo? Vaya, perdón por el error. Perdón, fallo mío. Uy, va, me adelanto. Gracias. Bueno, pues, como está diciendo, no es un programa, R no es un programa estadístico, sino que es un lenguaje de programación que se ha creado específicamente para análisis estadístico. Como tal, nació en 1993 derivado de otro programa llamado S, que nació con esa funcionalidad. Pero mientras que S estaba más acotado, más cerrado, R ha nacido ya con una vocación mucho más de comunidad y de software libre, y a partir de ahí ha crecido enormemente. Y actualmente se utiliza para Machine Learning, investigación biomédica, bioinformática, matemáticas financieras, etc. Si me disculpáis, voy a beber un poco, que si no... El análisis estadístico es la ciencia de recopilar, explorar y presentar grandes cantidades de datos para descubrir patrones y tendencias implícitos. Normalmente, digamos, siempre tiene un enfoque como más descriptivo de ver qué es lo que está ocurriendo, pero lo que se pretende ahora es mucho más tener un carácter mucho más inferencial, en el sentido de poder averiguar dichos patrones para ver cómo podemos corregir o mejorar cosas. Hasta ahora lo habitual era utilizar herramientas de cada sello como SPSS
o SAS, etc. Y la manera en que se hacía era, pues en temas de investigación de mercados de ciencias sociales a través de encuestas, etc. Pero con todo el desarrollo del mundo digital, esto empieza a sufrir un vuelco y ya la información ya no se deja de gestionar de esa manera. Y aquí vamos a un ejemplo, es decir, en el 2010, el que era en aquel momento CEO el consejero delegado de Google, Eric Schmidt, dijo que la humanidad a lo largo de toda la historia, hasta el 2003, había generado 5 exabytes de información, es decir, 5 por 10 a la 18 bytes. Solo que o por lo menos se entiende que era lo que estaba disponible en Internet. Ya solo en lo que era puramente 2017 se habían generado 281. Es decir, lo que se había generado hasta el 2003 se había multiplicado en un solo año por prácticamente 6. Y todo esto fue antes de la eclosión de las redes sociales. En el 2018 una consultora, Domo, que ahora voy a poner el gráfico, realizó una infografía viendo, para intentar explicar un poco cómo era la información que se estaba generando hasta el momento. Más o menos, aquí podéis ver cuánto era en el 2018 lo que se generaba cada día. O sea, cada minuto, perdón. Entonces, en Google había 3 millones de búsquedas en un minuto. En Amazon enviaba 1.100 paquetes. Eso a Amazon, en el 2018. Hay que hacerse idea de encima todo lo que haya crecido Amazon, lo que puede estar, ahora mismo expidiendo en un solo minuto. Y siendo Amazon una parte de lo que es el comercio electrónico. Netflix estaba emitiendo 97.000 horas de vídeo. Es decir, es inmensa la cantidad de datos que se están generando. ¿Y cómo se estaba analizando todo eso? Pues a partir de ahí es cuando se empieza a hablar, empezó a hablar mucho antes, pero es a partir de ese momento cuando se empieza a entender todo lo que supone realmente el Big Data como tal. Porque lo que estamos hablando cuando hablamos de Big Data no es que estamos hablando de tablas de datos que tengan 50.000 o 100.000 registros. Estamos hablando de volúmenes de datos cuyo tamaño, y se habla normalmente en el campo de las 3 Vs, en el sentido del tamaño o volumen, la complejidad, porque son datos que vienen de muchas fuentes y en diferentes estructuras. Y la velocidad de crecimiento, lo que estábamos viendo en el gráfico anterior, dificultan lo que es la captura, la gestión, el procesamiento y el análisis con las herramientas habituales o paquetes de visualización o bases de datos relacionales en el tiempo necesario para que sean útiles. Entonces, se empieza a hablar de una manera de poder gestionar toda esa información. Y se podría decir que es en ese momento en que se empieza a hablar de data science o ciencia de datos. Por tanto, la ciencia de datos es el estudio o análisis de los diferentes procesos y métodos científicos que permiten comprender los datos en cualquiera de sus formas. Dicho así, pues es un poco una definición un tanto árida, entonces a mí me gusta más esta, que es de alguien que se dedica a ello desde hace bastantes años, y que viene a decir que un científico de datos es esa persona que sabe más de estadística que un programador y al mismo tiempo sabe más de programación que cualquier estadístico. Los lenguajes de programación realmente en ciencia de datos suelen ser, son 2, o por lo menos que yo conozca, igual hay alguno más, pero a mí se me escapan, que son Python y R. Lo que ocurre también es que tanto Python como R tienen muchas librerías, de tal manera que lo que es a la hora de picar código para poder analizar los datos, lo facilitan de gran manera. Que luego es cuando dicen que necesitan a alguien que sepa determinadas cosas y de Python, etcétera. Y es que lo que se necesita es que se sepa determinadas librerías de Python. Lo habitual es que los científicos de datos trabajen con ambos lenguajes indistintamente. Y ambos lenguajes son de código abierto. R tiene la peculiaridad de que, como he comentado antes, está mucho más centrado en lo que es el análisis de datos y se ha centrado siempre en lo que es
pues eso, el análisis de datos, el análisis de encuestas, mientras que Python ha surgido también como es un lenguaje de programación de código abierto, pero que está abierto, pero que se utiliza para muchas más tareas. Entonces, tiene una comunidad de programadores mucho más elevada que R. Entonces, Python es un lenguaje que está creciendo a un nivel muy rápido. Se da la casualidad, además, de que ambos lenguajes son lo que se llama en términos informáticos lenguajes de alto nivel, lo que significa que la sintaxis que tienen a la hora de programar, y lo veremos ahora cuando empecemos a explicar el tema, tiene una sintaxis más humana que código máquina, por decirlo de alguna manera. Entonces, a la hora de programar se puede aprender relativamente rápido. Todo tiene pues, un determinado coste, pero es más asequible que a lo mejor lo que pueden ser otros lenguajes que no son de alto nivel. Y bueno, al respecto de las técnicas que se utilizan, muchas de ellas realmente son antiguas, no son de ahora mismo. Lo que pasa es que es ahora, justamente con el Data Science, cuando se empiezan a aplicar mucho más de lo que estaban haciendo hasta ahora. Entonces, ¿cómo funciona realmente la ciencia de datos? Pues al igual que todo, digamos, lo primero que hay que hacer es definir un problema. Y al definir el problema, definimos primero también unos objetivos de qué es lo que queremos hacer o qué es lo que queremos averiguar. A partir de ahí viene la parte más dura, como tal, que es todo el proceso de extracción, limpieza y carga de datos, que realmente al final acaba siendo pues un 50, 60, 70% del tiempo del análisis. Realmente no es el 50% o el 60 o 70% del tiempo del análisis de datos se emplea más realmente en extraer los datos y adecuarlos para poder analizarlos que en hacer otra cosa que en realmente analizarlos, porque es lo que lleva mucho más trabajo. Después empiezan a trabajar a trabajar sobre los propios datos y a partir de ahí, de lo que se va aprendiendo, se va implementando. Y a partir de ahí, pues es un ciclo constante. ¿Por qué motivos también hay que hacer ciencia de datos? En el 2015, un estudio de PricewaterhouseCoopers, conjuntamente con otra consultora llamada Iron Mountain, que lo hicieron tanto en Europa o en la Unión Europea y en Estados Unidos, bueno, en Norteamérica mejor, reveló que solo un 4% en 2015, ahora ya lógicamente los porcentajes se van ampliando, solo un 4% en aquel momento las empresas sacaban pleno valor de los datos. Un 36% carecían de herramientas y de gente con habilidad para poder hacerlo. Un 43% sacaba muy poco beneficio de la información. Y, por contra, un 67% de los líderes europeos y un 75% de los norteamericanos pensaban que se estaba extrayendo lo máximo posible. Entonces, digamos, hay un pequeño salto, un pequeño gap, que se podría decir, digamos, entre las expectativas de lo que uno cree que está sacando a lo que realmente está sacando. Entonces, ¿por qué hay que hacerlo? Porque el objetivo siempre va a ser identificar patrones y tendencias, pero para obtener un determinado beneficio, que son, por un lado, pues optimizar las acciones de marketing, ver, por ejemplo, cuál es la combinación que optimiza mejor la entrada de los clientes, es decir, la que te va a suponer menos coste, optimizar recursos, detección del fraude al clasificar clientes. Esto, por ejemplo, se lleva haciendo ya desde hace tiempo en banca, es lo más habitual, aunque luego también en otros sectores como el asegurador. Un mejor servicio al cliente para analizar preferencias de los clientes para ofrecer productos personalizados de forma automática, disminución de errores, puesto que el aprendizaje automático de los sistemas de gestión pues, ayuda a optimizar, y también la predicción de necesidades a partir de la interpretación de los datos. Pero claro, lógicamente, bueno, pues luego como esto está creciendo a un volumen tan elevado, esto está llevando a que algunas herramientas que se dedicaban lisa y llanamente a lo que es a la visualización del dato, lo que era Business Intelligence, como es Microsoft Power BI, pues ya han empezado en sus propios programas ya empiezan a incorporar módulos para, digamos, poder leer ficheros tanto en Python como en R. Y en la pantalla que os estoy mostrando, aquí podéis ver lo que tengo aquí subrayado, cuáles son, por ejemplo, los módulos en los cuales, pinchando sobre ellos, pues puedes extraer, digamos, puedes vincularte con un archivo tanto de Python como de R para poder hacerte un gráfico en Power BI. Bien. Y entonces, ahora ya vamos a avanzar un poco sobre el
el proyecto y vamos a meternos un poco en la parte más práctica. Entonces, ahora vamos a ver cómo se puede descargar R. Y a la hora de descargarlo hay tres maneras. ¿Por qué motivo? Uno, lo que es descargarte el propio lenguaje y algunas de las bibliotecas para poder trabajar sobre ello. Para descargarte la consola de programación. Otro va a ser una aplicación gráfica para poder trabajar de manera más cómoda. Y una tercera, que también está funcionando mucho, que es a través de Anaconda, la cual te permite trabajar con R y con Python. A mí, por comodidad, me gusta más trabajar con Anaconda, pero bueno, ahora vamos a ver los tres. Entonces, para descargar R, bueno, te vas a la página de rproject.org y entonces ahí, bueno, pues a la izquierda podéis ver que viene aquí un botón que pone Download para descargarse desde CRAN. Entonces, al pinchar ahí, viene una lista de sitios o mirrors de los cuales descargarse. En España también hay, con lo cual, apuntando a cualquiera de estas dos, automáticamente te descargas ya la consola de R y ya puedes empezar a trabajar sobre ello. Yo personalmente les aconsejo porque es absolutamente árido, pero bueno, allá cada cual. El siguiente módulo es a través de RStudio. Esto ya es una aplicación gráfica, por llamarlo de alguna manera, y entonces ya, digamos, te deja trabajar de una manera un poco más cómoda y para poder, digamos, operar. Entonces, yendo aquí al botón de download, entonces ahí lo podemos... disculpad por mi acento en inglés, que es demasiado españolizado, pero bueno, más o menos supongo que me habréis entendido. Pulsando en download, entonces viene la siguiente pantalla, lo que viene es ya las diferentes modalidades. Entonces, RStudio es totalmente, para trabajar con ello, es totalmente gratuito, no tienes que pagar. Luego también, si te lo quieres instalar en servidores, pues ya sí que hay que pagar, etcétera. Pero vamos, en principio no es necesario. Y de hecho, con Anaconda, que es lo que voy a mostrar ahora, también te puedes descargar RStudio. Está la posibilidad de ya trabajar también con RStudio directamente. Esta es una pantalla, por ejemplo, de cómo se vería RStudio. Entonces aquí tenemos, pues bueno, pues aquí veríamos un caso, aquí a la izquierda, arriba a la izquierda lo que veríamos sería una pequeña consola para programar, pero sin que se ejecute. Lo que hay aquí abajo, aquí sí que sería todo el código que se metiese, se ejecutaría. Y aquí, bueno, pues son, digamos, pantallas de apoyo para que, digamos, bueno, pues puedas recuperar cosas, pues, por si tienes cualquier problema, puedas recuperar determinados proyectos, los cargues y los puedas vincular para ponerlos en marcha, etc. Y luego la tercera es Anaconda, y esto tiene, bueno, pues es lo que más suele utilizarse en temas de ciencia de datos. Es lo que más se descarga. Entonces, lo primero sería, bueno, pues entrar aquí en Products y aquí te descargas la edición individual. También es gratuita y también es, sí, es de acceso gratuito. No tienes ni siquiera que darte de alta como tal, etcétera. Tú te lo descargas y ya puedes trabajar con ello. Y entonces, una vez que te lo descargas, realmente la interfaz gráfica solamente trabaja con Python, que es este que veis aquí como base y root. Entonces, para funcionar con R, ¿qué habría que hacer? Se va a Environments y entonces se da al botón de Create, que está aquí abajo a la izquierda, te aparece esta pantalla de Create New Environment, se le pone el nombre que se quiera, se da al botón se quita el tick del botón de Python, que es el que aparece por defecto, y se le da al de R. Entonces se le da al botón de crear y entonces a partir de ese momento se empieza a crear otro entorno con R exclusivamente. Bueno, aquí estoy explicando un poco tal como se hace, es decir, se descarga la aplicación, se instala, etc. Y ahora voy a ir a qué es una vez que lo descargas, pues te aparece en Jupyter esta pantalla con el árbol para poder buscar los archivos. Y aquí tendríamos un caso práctico. No sé, me imagino que se va a ver un poco mal, entonces voy a hacer un poco de zoom sobre esta para que se vea mejor. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero aquí es crear
a ver, lógicamente, digamos, para poder explicar el caso, porque es un poco, puede ser un poquito largo, pero bueno, lógicamente no me he puesto a dejarlo libre para empezar a picar datos, porque si no, nos vamos a toda la hora y ni siquiera hemos llegado a lo mejor a pintar un gráfico. Entonces, he picado ya todo lo que serían los códigos y lo que voy a dar simplemente es a ejecutarlo. Entonces, bueno, lo primero es siempre crear el set de trabajo, es decir, desde dónde vamos a empezar a trabajar. Y aquí ya, como veis, ya cargo la primera librería, que es la que me permite abrir archivos de Excel, porque el archivo desde el que vamos a trabajar es un archivo Excel. Pero aquí puede ser también lo mismo archivos PDF, puede ser pueden ser URLs, etcétera. Es la ventaja de esto, que realmente te permite acceder a muchos. Entonces le damos a ejecutar. Y entonces ya actualmente, en estos momentos, aunque no se ve lógicamente, pues la herramienta ya tendría el archivo cargado. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, pues aquí vamos a pedir que nos muestre, digamos, la cabeza o los primeros datos del archivo. Y aquí lo tenemos, es un pequeño archivo. A ver. En este caso es el mercado de segunda mano de vehículos Smart, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ahora queremos comprobar las dimensiones de los datos y ver si tiene el formato adecuado para poder trabajar con él o si hay que hacer transformaciones. Entonces, con estos códigos, el STR y el Summary nos va a permitir hacerlo. El STR ya, ¿qué nos está diciendo? Actualmente tenemos un data frame con 2.973 registros con 16 variables. Tenemos la marca, tenemos el modelo, la versión, el número de puertas que tiene, el precio de venta en el que está el vehículo en el mercado, el IVA, los kilómetros que tiene actualmente el coche, la fecha de matrícula que se matriculó. Tenemos también los caballos que tiene actualmente el coche, el número de propietarios que ha tenido. Como veis aquí, va abarcando ya muchos NEAs. Entonces esto ya nos indica que nos va a suponer problemas porque hay mucho campo vacío. El tipo de cambio que tiene el coche, que los va a haber de dos, de automático y manual. El tipo de combustible que utiliza, quién es el vendedor y de qué país. En este caso, como estamos hablando del archivo alemán, lo que aparece es todo el caso del símbolo alemán, código postal de venta, la URL desde donde se ha tomado el anuncio, etc. Y luego aquí tenemos, esto sería lo que se obtiene al pulsar STR. Y al darle a Summary, tenemos esta otra información. 2.973, la información es de tipo, o sea, los registros están puestos en modo carácter. ¿Qué significa esto? Que está en texto. Hay que trabajarlo. El modelo, lo mismo. Versión, lo mismo. En puertas, bueno, pues aquí son todas de 2 puertas. Aquí nos dice, en esta información nos dice el valor mínimo que hay, el primer cuartil, para los que den estadística. Claro, aquí vamos a estar hablando de bastantes temas estadísticos, pero no voy a meterme a profundizar en cuál es cómo se llega a la fórmula y al por qué se hace eso de esa manera así, porque nos eternizaríamos. La mediana, que es el valor que más se repite, la media, el tercer cuartil y el valor máximo. Aquí también tenemos el precio. Aquí sí que lógicamente pues los valores ya son otros en respecto a esto. El IVA pues ya vamos a ir intuyendo que no nos va a dar mucha información. Probablemente es un campo que nos vamos a tener que deshacer de él. Los kilómetros que tiene el vehículo, la fecha en que se matriculó. Claro, hay que tener en cuenta que esto nos viene en Excel. Y claro, las fechas en Excel luego cuando al importarlas dan este tipo de valores. Lógicamente esto se puede corregir, ahora lo veremos. El número de caballos, el número de propietarios que ha tenido. Claro, aquí también pues tenemos que dar valores un poco absurdos. Entonces, claro, el propietarios, por ejemplo, es un tipo de valor que no vamos a trabajar apenas como numérico, porque ¿cómo se dice cuál es la media? La media de propietarios, 1,4. El cambio, el tipo de combustible, vendedores, país, etcétera, el código postal. Vale. Entonces vamos a querer averiguar en las que tienen varios tipos de texto el tipo de datos que hay. Entonces ya lo que he hecho es poner este código para cada uno de los campos que me interesan. Entonces, el de IVA, que es este primero de aquí, ya veo que la información que tiene no me dice absolutamente nada. Con lo cual es candidato claro a descartarlo. Caballos.
Vale, pues tenemos aquí que con 101 caballos hay un modelo, 102 hay 27, 109 hay 45. Ojo que tenemos aquí 27 en la cual no hay, el sistema no tiene información. Aquí tenemos una pequeña, bueno, pues ya veis, de 71 hay 1583 y de 98 hay 5. De vehículos con tipo de cambio automático y manual tenemos 2273,700. Por el tipo de combustible tenemos que sin informar hay 1, diésel tenemos 54, eléctricos 338, gasolina 2577, híbridos tenemos 2 y otros, que no sabemos qué puede ser eso, viene 1. Y luego la que tenemos aquí, la siguiente es el país, con lo cual vemos que no está, está rara y va a haber que retocar esta tabla. Y luego el código postal, que digamos que dado la gran dispersión que hay de datos, no nos produce información que sea relevante. Y ahora vamos a ver qué tal está en la tabla de los vehículos españoles. Porque actualmente, digamos, vamos a trabajar con dos tablas. Una es de vehículos alemanes y otra es la de españoles. La tabla es prácticamente similar, es decir, es el mismo formato. Por tanto, nos vamos a poder unir las dos en una sola, pero antes haremos alguna pequeña corrección. La información que proporciona es prácticamente la misma. Entonces, para no entretenerme, no me voy a enredar en ello, en volver a explicar otra vez lo mismo. La información que hay también, pues, como vemos, es prácticamente también igual. Y entonces ahora el primer paso que vamos a hacer es, vamos a dejar bien informada la columna de los países y después unir los dos data frames. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero citamos cuál es el archivo, el archivo que tenemos en la memoria, el Smart D y lo del Smart E, la columna que nos interesa retocar, que es la de país, y decimos qué es lo que queremos que haga, que es para todo aquello que sea distinto de DE, que lo informe como DE, y a lo que es distinto en ese campo de ES, que lo informe como ES. Aquí, por ejemplo, solamente hay dos, que es una que se llama Leandro Trabacio y la otra se llama Miguel Ángel, que probablemente son los vendedores de los vehículos. Pero bueno, como eso hay que corregirlo. Y acto seguido lo que hacemos es unir las dos tablas en una sola. Por esto de aquí este código de rbind. Y entonces le pedimos a ver que nos muestre un poco lo que hace. Bien, pues ya lo tenemos todo unido. Entonces vamos a empezar a hacer ahora modificaciones en las columnas. Realmente algunas de ellas ya llevan modificación para si no digamos, enredarnos mucho con ello, pero en esta sí que interesa explicar un poquito cómo va. Entonces, utilizamos dos librerías. ¿Y por qué las necesitamos? Porque normalmente para programarlo en R probablemente costaría mucho más. Entonces, como es una comunidad de código abierto, es un lenguaje de código abierto, la comunidad de desarrolladores pues ha ido creando librerías y las ha ido suministrando. Y entonces, a partir de ahí, hay una fundación que se encarga de validar que eso es correcto, que es estable y que se puede colgar para que luego todos los demás usuarios del lenguaje lo puedan aplicar. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Por ejemplo, vamos a filtrar para que vamos a crear un nuevo data frame, Smart, en el cual el combustible nos vamos a quedar solamente con los datos que es distinto a este que está informado, que eran prácticamente el resto. En el sentido de que me parece que solamente había uno o dos con esto. Y vamos a hacer modificaciones, de ahí este comando de mutate, en las columnas. ¿Qué modificaciones vamos a hacer? La primera, la de las fechas. Si recordamos, aparecía un número de 5 cifras. Entonces vamos a pedirlo que lo lea tomando como el origen, que es este, porque hay que especificarlo, y eso le vamos a llamar fechas mat. Y a partir de ahí, esta fechas mat, hay que tener en cuenta que lo que nos va a dar es una cantidad que a nosotros no nos va a aportar mucha información. Bueno, mejor dicho, fechas mat es la fecha que ya está informada. Fechas F es la que creamos. Entonces vamos a crear una columna nueva que se llama antigüedad, en la cual la vamos a decir que es numérica y le vamos a decir que a partir de la fecha de hoy le vamos a hacer la resta de la fecha que está puesta como fecha en que se matriculó por primera vez. Y lo vamos a dividir por 30 con 43,75. ¿Por qué motivo? Porque ponerlo solo en días puede dar una tabla bastante áspera para leer. Entonces lo vamos a trasladar a meses.
Entonces tenemos que lógicamente van a quedar muchos días y lo que vamos a hacer es dividirlo por esa cantidad. ¿Por qué 30,40 y 43,75? Pues sinceramente porque es la cantidad que se obtiene de dividir los 365,25 días que tiene el año entre los 12 meses que tiene el año. Entonces, bueno, es por poner, digamos, un estándar. Entonces, esto luego ya se me queda todo convertido a meses. Aquí luego, con el cambio lo convertimos en factor, porque recordemos que estaba como, el tipo de cambio estaba como carácter. Lo convertimos en factor porque la vamos a tratar como una variable categórica. Entonces, nos interesa trabajarla. El tipo de combustible, vamos a eliminar los que son otros Y, y también vamos a convertirlo con, o sea, vamos a reemplazar el que está denominado como otros a E, de eléctrico. ¿Por qué motivo? Bueno, pues realmente porque estuve viendo ya algunos de estos datos, el de otros correspondía a una categoría que era exclusivamente eléctrico. Entonces, por no poner todo a la vez, pues lo voy viendo. Combustible lo meto también como factor, porque es una otra variable categórica. En la columna de vendedor reemplazamos todo aquello que no pone particular como profesional. ¿Por qué motivo? Porque si bien en la tabla aparecían muchos campos, realmente se correspondía a quiénes eran los comercios que lo estaban vendiendo. Entonces, no nos interesa tanto el nombre del comercio como especificar que es un tipo de profesional. Y lo convertimos en una variable factor, en una variable categórica. Lo de país también, que está metido como carácter, lo convertimos en factor. Y lo que vamos a hacer es, esta tabla que estamos creando nueva, le vamos a quitar todas aquellas columnas que no nos van a aportar información, como la marca, porque ya sabemos cuál es y no aporta, el modelo, el número de puertas, que eran 2, el IVA, que no aportaba nada, la fecha, porque ya la hemos trabajado y ya no nos aporta información, el código postal, la URL y las fechas. Vale. Vale, esto ya está. Aunque aparece esto, nada, estos son mensajes de aviso de qué es lo que está ocurriendo internamente, no pasa nada. Y ejecutamos. Entonces, aquí ya tenemos el data frame otra vez. Y aquí tenemos ya pues el modelo de versión, etcétera, con toda la información. Y aquí tenemos ya la información cambiada, mientras que la de versión lo dejamos como carácter, porque no es algo que nos permita, digamos, trabajar sobre ello. Las demás ya están corregidas. Tenemos actualmente 10 variables y 3.315 registros. Porque recordad que hemos sumado a los alemanes, que eran 2.900 y pico, todos los que eran españoles, con lo cual la tabla ha crecido en tamaño. Hay que seguir haciendo cambios todavía en propietarios y caballos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a ver un poco cómo están las observaciones de tanto de propietarios como la cantidad de, sí, los kilómetros que están, en la antigüedad que tiene, pues para poder conocer un poco cómo se reparte esta variable. Y a partir de ahí, pues lo que vemos es que va a haber que hacer un pequeño reparto porque son muchos valores, son 746, en los cuales no se especifica el número de propietarios. Por otra parte, vemos cómo hay muchos en los que solamente hay un antiguo propietario, hay bastantes de los cuales solamente hay dos propietarios, ha habido dos propietarios y del resto hay muy pocos. Entonces va a haber que hacer algún reparto. Entonces empezamos a crear una tercera que es más de 2 para agrupar todo esto. Y luego a partir de ahí, bueno, pues hacemos un pequeño reparto en función de aproximadamente el número de kilómetros, según la información que hemos ido viendo. Voy a empezar un poco a acelerar porque si no veo que se me va. Ya hemos hecho el reparto y entonces ahí pasamos a trabajar con los caballos. Como vemos, hay una tabla muy grande en cuanto a caballos, para trabajar. Entonces, ya hay algunas, aquí también hay que hacer un trabajo previo, pues de averiguar qué configuraciones realmente son reales y cuáles no. A ver. Entonces, bueno, pues voy, en función del análisis un poco del mercado, vamos viendo cuáles no son reales y las convertimos por las que realmente son. Luego hacemos cambios en cuanto a la configuración y lo vamos cambiando. Y a partir de ahí, pues empezamos a ver cómo se distribuye el precio. Vale. Aquí, por la forma que tenemos una ligera asimetría de esto hacia la izquierda. Y se reparte de una manera un tanto normal.
Bueno, esto la verdad es que tiene bastante buena pinta. Yo he puesto pues para darle un poco de gracia, porque si no vendría absolutamente en blanco en gris, ya he puesto le he pintado un poco ya el color, el color corporativo de Smart. Es decir, esto de aquí ya nos sirve para identificar un poco cómo, digamos, cómo pintar la gráfica, pero realmente, como veis, es simplemente meter código y ya el lenguaje se encarga de hacerlo todo. Desde el color en el que lo vamos a pintar, el título que le vamos a poner, el título para el eje X, para el eje Y, la tipografía, etcétera. Y bueno, aquí podemos ver que puede haber unos valores que son outliers y que nos pueden distorsionar el modelo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Y hacemos otro gráfico adicional, que se llama violin plot. Entonces, como veis, pues hace una cierta forma de violín y que nos explica un poco cómo se reparte la gráfica, los valores. Entonces, esto de aquí sería el primer cuartil, es decir, el primer 25%, hasta este de aquí es un 75% de los valores y la media estaría aquí. Y el resto es toda la dispersión que hay hacia arriba. Entonces, todos estos puntos de aquí se podría considerar que son outliers, porque estamos hablando de hasta 33.333, cuando el tercer cuartil se queda en 13.900 y el máximo bigote, esto de aquí, es hasta 25.000, que es lo que estadísticamente se considera como ya suficiente para valorar. Todo el resto, a partir de aquí, ya es información, que distorsiona el modelo. Ahora vamos a ver qué pasa con los kilómetros. Aquí hacemos otro tipo de gráfico diferente, lo hacemos gráfico de barras, porque no es una variable no es una variable totalmente continua. Bueno, sí, sí, es una variable continua, pero bueno, a la hora de poder ver la gráfica, con este gráfico de barras, pues igual lo podemos ver mejor. Lo podríamos haber pintado también como una de estas también. Como una de estas. Aquí también vemos que hay un montón de outliers y esto lo vamos a corregir luego, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora con los cabellos para ver cómo se reparte. Esto sí que es totalmente una variable, por el tipo de distribución que tiene, bueno, pues ya se ve que es una variable categórica. Esto lo tenemos que corregir luego. No se puede contemplar como numérica. Y en el violin plot, para ver un poco cómo se reparte, pues lo mismo. Por eso da que en el primer cuartil se queda también la mediana, que es en los 71 caballos, me parece que era. Sí, justo, mediana, 71. La siguiente variable que vamos a ver es la antigüedad, que recordad que hemos dicho que lo hemos cambiado a meses. Entonces hay desde coches muy nuevos que prácticamente, pues, no se diría que tienen cero meses, vamos, 1, 2, 5 o 10 meses de antigüedad y ya se venden hasta algunos que tienen 150. Si hacemos también el violin plot, pues para poder corregir los outliers, aquí en este caso no tenemos ninguno y esto vemos que aquí en este caso, por ejemplo, la mayor concentración se está repartiendo entre prácticamente de los 2 a los 4 años de antigüedad del coche. Y los hay que, bueno, pues que tienen, pues eso, lo que hemos dicho antes, 145 meses, 10 meses, 10 años y pico. Entonces aquí ya lo que hacemos es quitar los outliers que hemos estado viendo, los quitamos ya. Como estaban prácticamente todos en la variable precio y en la variable kilómetro, pues decimos que todos los que sean mayores de 25.000 en cuanto a euros y mayores de 120.000 kilómetros, los quitamos. Y ahora vamos pues con las variables cualitativas, vamos con el número de propietarios. Bueno, pues esto es cómo se va repartiendo. El cambio. Aquí lo tenemos, bueno, pues hay mucho más presente, como hemos visto antes, de automático frente al manual. El tipo de combustible. El híbrido es prácticamente anecdótico, el diésel tiene muy poco, curiosamente, y ahí dentro lo que cae bastante de eléctrico y mucho de gasolina. Entiendo que viene todo influenciado sobre todo por la presencia del mercado alemán. El tipo de vendedor, pues abunda mucho más el del profesional, el de concesionario.
esto variable vamos a convertir a factor. Entonces, aquí hacemos lo que hemos hecho habitualmente. Aquí especificamos que esa columna la vamos a convertir a factor. Y aquí lo que hacemos es, para poder verlo mejor, pues de la menor a mayor número de caballos, pues lo que hacemos es girarlo. Entonces, aplicamos aparte de los comandos que hemos estado viendo antes, el que pide para rotar los ejes sería este de aquí, core flip. Y entonces, bueno, pues lo vamos a agrupar en unos determinados segmentos. Aquí estoy viendo que para el tema de los caballos también lo podría haber agrupado, lo podría haber reducido el número de código, pero bueno, para no andar liando y por si acaso, porque sería utilizando una función for y otra if, se podría conseguir. Pero bueno, más o menos tenemos esta distribución. Vamos con el análisis bivariable. Entonces vemos primero... vale. Aquí lo he puesto a posta, lógicamente. Me pone aquí ya que hay un error. ¿Por qué? Porque la librería no la he cargado. Es decir, el nuente, como os he comentado antes, necesitan muchas librerías para poder funcionarla. Muchas veces estas librerías ya vienen ya cargadas propiamente en Anaconda, pero a veces no. Entonces, cuando empiezas a encontrarte con este tipo de problemas, enseguida puedes buscar este error a qué se debe, lo buscas en internet y normalmente ya hay un montón de páginas que te informan de cuál es el motivo y entonces ya lo que haces es, digamos, solucionarlo. Entonces, bueno, como veis, esta celda es de programación y para evitar que algo se ejecute se le pone este símbolo, el asterisco, delante. Ahora, como habéis visto, estaba la almohadilla esta en el delante de la library, por eso no se ha ejecutado, pero ahora si lo ejecutamos, nos dice que ya se ha ejecutado. Entonces nos sale un pequeño gráfico en el que tenemos aquí las variables numéricas y aquí nos indica un poco cuál es la correlación entre la variable precio y la variable kilómetro. Entonces, vamos a tener en cuenta que lo que queremos averiguar ahora con el modelo es qué precio hay que tener en función de unas determinadas variables. ¿De acuerdo? Entonces, por eso nos dice que entre la variable precio y la variable kilómetro hay una correlación en sentido inverso de 0,75, que está bastante bien. Y entre precio y antigüedad es de 0,79. Y entre antigüedad y kilómetro de 0,80. Vamos a verlo ahora en una gráfica. No sé si lo estaréis viendo bien, igual se ve un poco pequeño. A ver, lo voy a poner un poquito más grande. Vale, aquí ha salido aquí un poco pequeño lo del precio, kilómetro y antigüedad, pero bueno, aquí ya veis cuál sería en la diagonal. Lo que vemos es la gráfica de densidad de la variable, es decir, precio con precio, entonces un cuadro de doble entrada, kilómetros y antigüedad. La distribución, como veis, es muy similar. Y entonces, precio por kilómetros y en precio por antigüedad, está claro cómo se reparte. Y ahora vamos a hacer lo mismo con las variables categóricas. Hasta ahora lo hemos hecho con las numéricas y ahora vamos a hacerlo el mismo gráfico con las categóricas. Entonces, realmente se puede hacer con este comando, el JPairs, se puede hacer realmente con todas las variables, pero nos queda un cuadro muy grande, entonces es muy incómodo a la hora de poder trabajar. Entonces, pido que lo hagas de lo que es la tabla, quito lo que son las numéricas y a partir de ahí lo ejecuto. Y entonces nos daría esta gráfica. En la diagonal vemos el gráfico de densidad de cada una de las variables. Y a partir de ahí, como es para tener un primer vistazo de cómo se reparte en función de cada una de ellas. Es decir, el precio en función de los caballos, el número de propietarios, el número de... el tipo de cambio, caramba, claro, ya no se me va la cabeza, etcétera. Y ahora pues vamos a empezar a ver con cada uno de ellos la correlación entre el precio, en este caso, por ejemplo, entre el precio y los kilómetros. Y entonces pedimos que nos haga el análisis de ello y que nos especifique, vamos a nombrar una primera recta de regresión y que nos la especifique y luego también que nos la dibuje. Como veis, realmente, digamos, es cuestión de picar código, pero tampoco es mucho como tal. Tampoco es mucho como tal en caso de pedir una sola cosa. Luego, lógicamente, lo que lleva tiempo es empezar a picar todo de golpe.
Entonces, bueno, aquí ya tenemos una aproximación. Entonces, nos dice que en los coeficientes, bueno, pues el p-valor, este de aquí, no, perdón, el p-valor este de aquí, esto es la t de estudio. El p-valor pues nos da muy bajo. Esto nos diría que sí que hay aquí el ajuste del R cuadrado nos da un pequeño, es bastante bajo, de 0,5569. Y el p-valor nos dice que la correlación es buena, es decir, que sí que hay una correlación, sí que es significativa la correlación. Pero el ajuste es bajo, es decir, si es un 0,55, esto significa que un 0,44 de la variable no se queda explicado por otras cosas, que no es exclusivamente esta variable que estábamos viendo ahora, que eran los kilómetros. Si lo hacemos curiosamente una logarítmica, nos queda un poco más ajustado. El modelo ya se empieza a ajustar un poco más. Y nos sigue saliendo, donde está aquí que no le veo, aquí. El ajuste del R cuadrado es de 0,65. Vamos a hacer lo mismo con la antigüedad. También el gráfico de dispersión es muy similar y la recta pues va a dar unos valores un poco mejores, 0,62 prácticamente. Y si hacemos una regresión logarítmica, nos da un ajuste mayor. ¿Esto a qué nos lleva? A que realmente podríamos tener un diseño más o menos razonable con una sola variable, pero aprovechando que tenemos tantas, vamos a ver qué más variables están trabajando. Vamos a hacer lo mismo con las variables cualitativas, pero aquí ya no vamos a tener gráfico de dispersión y utilizamos otro tipo de estadísticos para poder calcularlo. Entonces es el test de Kruskal-Wallis, vaya. El p-valor es pequeño. Entonces, ¿qué es esto que nos dice? Es que cada una de estas sí que son, sería el contraste de hipótesis, y nos dice que sí que hay diferencia entre cada uno de estos respecto a la hipótesis nula, que sería que no la hay. Es decir, que todo pertenece a un mismo grupo, que no hay diferencia entre ambos grupos, pero visualmente se ve y el p-valor nos indica que es así. Y entonces, bueno, pues aquí con el número de propietarios también podemos ver lo mismo, que si es un único propietario, el valor pues se concentra más en los tramos más altos. Si tiene 2 ya está más bajo, y si tiene más de 2, el valor del vehículo ya prácticamente se desploma. En función del tipo de cambio, pues también vemos que hay diferencia como tal entre los grupos según el tipo de combustible. Como es más o menos todo el rato lo mismo, tampoco me quiero entretener mucho en explicarlo. Ya veis que como tal no tiene muchas, lo que ocurre es que efectivamente hay que acabar conociéndose un poco pues las funciones estadísticas y cómo se acaban aplicando. Bueno, aquí en el caso del valor híbrido pues prácticamente no hay nada, por tanto esto es prácticamente descartable. El del diésel hay mucho mucho vehículo de muy poco valor. En el de eléctrico, lógicamente, como nos podemos imaginar, el precio medio es mucho más alto. Y en el de gasolina, pues, como hay mucho, hay un gran rango de ellos. Por el tipo de vendedor, pues, el coche que se vende en concesionario, por llamarlo de alguna manera, es decir, a través de un tipo de vendedor profesional, tiene un precio medio mucho más alto que el que lo vende en particular. Por otra parte, también nos lo podríamos empezar a suponer, puesto que muchas veces, a lo mejor el vendedor particular, pues lo que quiere es ya rápidamente deshacerse de ello. Vamos a ver, según el tipo de país, tienen un rango de precios más o menos similares, pero digamos que en el mercado alemán parece que hay mucho coche de baja gama y coche más o menos relativamente alto. Y en el español, pues se concentra más bien en otro tramo. Vamos ahora a trabajar en un análisis de regresión lineal múltiple. Entonces, nos vamos a meter con todo este tipo de fórmulas. O sea, con una fórmula de este tipo. ¿Por qué? Porque vamos a incorporar el precio, vamos a calcular en función de los kilómetros, de los caballos,
el número de propietarios, el tipo de cambio, el combustible que tiene, el vendedor, el país, la antigüedad. Para ello, pues empezamos. Y lo que vamos a hacer aquí es designar una parte del modelo para entrenar el modelo y otra parte para hacer la test. Para la parte de entrenar el modelo, es decir, vamos a coger el modelo que tenemos de los 3.300 valores y lo dividimos en dos. ¿Por qué motivo? Porque con un 80% de esos valores vamos a crear el modelo y luego vamos a ver qué tal se ajusta ese modelo que hemos creado al resto de los valores, para ver si realmente es efectivo o no. Entonces, vamos a hacerlo sobre... Lo habitual es hacerlo con un 70%, pero como en este caso tenemos pocos valores, porque son 3.300, vamos a dejar el modelo para entrenar en 0,8 y el de test será con el resto. Bueno, los intervalos de confianza del modelo, modelo S1. Ah, caramba, espérate a ver. Ay, jolín, es que no he ejecutado, perdón. Ya decía yo. Vale, si vemos aquí el ajuste del R cuadrado, 0,8485. Este modelo ya está bastante ajustado, es decir, prácticamente un 85% de lo que está ocurriendo se queda explicado con el modelo. Y nos da este tipo de intervalos de confianza. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo se podría leer esto. Aquí lo que tenemos es que el precio de salida del coche sería 15.440 euros y en función de los kilómetros se le quitaría una cantidad que sería de 35 euros por cada kilómetro que tiene recorrido. Es decir, es lo que se va depreciando el coche en función de los kilómetros que tiene. Según el tipo de caballos que tiene, pues se le puede sumar una cantidad u otra. El modelo el que se está cogiendo de base es el que tiene menos de 60 caballos. Entonces, si tiene de 61 a 70, pues por la categoría 1 sumaría el 155 euros, no, 155, perdón. Por el tipo de 71-80 sumaría 638, 81-90 215, no, de 2151, etcétera. Entonces, con esto habría que tener cuidado porque aquí tenemos que este valor es bastante alto. Entonces, esto nos puede distorsionar, hay que tener cuidado. Intervalos de confianza. Entonces, ¿entre qué valores estaría el modelo que estamos creando? Y vamos a empezar ahora a validar el modelo. Vale. Aquí esto nos quedan los residuos frente a lo que como se debería ajustar. Entonces, lo que hay que ver es que esta recta, esto, digamos, fuese lo más, no recto, pero digamos que se quede similar a ambos lados del eje, para ver que el modelo es correcto. Porque si no, digamos, tendríamos bastante podríamos tener bastante heterocedasticidad. Aquí el que no haya, pues que haya multicolinealidad. Aquí, bueno, pues lo que nos está diciendo es que hay dos valores que, digamos, lo que vamos a identificar qué valores son los outliers solamente en los indicados. Entonces, vamos a ver cómo quedaría, pero realmente dos valores sobre 3.300 no nos va a desvirtuar apenas el modelo. Vale, perfecto. En 5 minutos está resuelto esto. Porque entonces, bueno, sobre este modelo 2, lo que tendríamos sería que el modelo pues prácticamente ajusta un poquito menos que lo que habíamos visto hasta ahora. Entonces, nos vamos a quedar con el modelo anterior. Entonces, bueno, pues vamos a ejecutar este. Era para ver los intervalos de confianza, pero no me quiero entretener tampoco mucho en esto. Y los gráficos de evaluación del modelo salen prácticamente iguales que lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, este segundo modelo no nos aporta información. Vamos a ver la heterocedasticidad. Vale, aquí nos está diciendo que, desgraciadamente, sí que tendríamos heterocedasticidad, es decir, que hay variación de la varianza. ¿Y esto qué significa? Pues que puede haber errores en cuanto a los coeficientes. Y, por tanto, que tendríamos que tener cuidado, porque los coeficientes podrían no ser del todo eficientes a la hora de calcular. Vamos a ver ahora la multicolinealidad. Los valores que nos da están por debajo de 5, con lo cual
son modelos interesantes. Y ahora vamos a evaluar el modelo. ¿Qué tal serviría para predecir ese 20% restante? Bueno, pues como hemos pedido que es una recta, pues realmente efectivamente nos dibuja una recta que es bastante ajustada. Recordemos que estamos en prácticamente un 85% de ajuste del modelo. Vamos ahora con los datos de los errores. Vale, en este caso estos son errores medios. Entonces, el valor que nos da en el modelo, esto es el error medio del modelo de entreno y el error medio del modelo de test. Nos está dando ligeramente por encima. Esto no es buena señal. Quizás hay que empezar a tocarlo. La verdad es que no da mucho por encima, pero sería interesante retocarlo. Vamos a hacerlo. Vamos a adicionar términos polinómicos hasta orden 4 a la variable indicadora del número de kilómetros. A ver qué nos da. Pues nos da un modelo de ajuste mejor, 0,85. Pero aquí tenemos algunos coeficientes cuyo valor nos da bastante alto. Entonces esto no me termina de convencer. Vamos a hacer un segundo modelo, pero en este caso vamos a hacer el término polinómico sobre el valor de los meses, a ver hasta qué punto afecta. Y lo mejora ligeramente, 0,86. Vamos a aplicar polinómico sobre los dos. 0,86, está en muy buenos valores. Y otro más. Entonces, aquí ya he ido corrigiendo porque realmente he estado haciendo muchas más pruebas y aquí realmente lo acabo dejando en que en kilómetros lo dejo solamente con uno solamente y el de antigüedad lo he dejado en 2. Porque, digamos que coger una variable con 4, ya me da una cosa un poco rara en el sentido de que estamos multiplicando a la variable x le estamos elevando a la cuarta potencia. Entonces, visualmente ni siquiera consigo ver cómo podría llegar a quedar. Entonces, lo vamos a dejar en esto, en 2, que nos va a dar un ajuste un poco más razonable. Y ahora veremos el porqué. 0,86, estamos en datos muy buenos. Y los valores que me habían estado preocupando hasta ahora, porque estaban dando muy altos, los valores de la varianza han quedado por debajo de 5. Todos. Entonces, nos quedamos con este modelo. Entonces, vamos a ver qué tal funciona la predicción. De acuerdo. Entonces, este es el modelo que nos quedaría. Nada, ya está. ¿De acuerdo? De acuerdo, muy bien. A ti, hasta ahora. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. Un tema duro, pero que sin lugar a dudas creemos que puede ser algo como muy interesante.